Seguimos todavía sorprendidos por la aparición de una especie de cadáver ambulante ayer en televisión, disfrazado de muerto también. Yo no sé si quieren movernos a piedad, viendo el envilecimiento de la televisión espantosa o viendo el deterioro físico semejante al moral que exhibe el presidente. Pero nos da igual, ¿eh? Nos da absolutamente igual. Por cierto, a propósito del cambio climático, ni hay cambio ni climático. Simplemente en septiembre las temperaturas suben y bajan. Hoy todavía están relativamente bajas, pero ya esta tarde y mañana volverán a subir y así nos tiraremos hasta el Pilar. Momento en que las zonas altas de España saludan al invierno de verdad. Pero de momento, un ambiente muy paseable en Galicia con algo de lluvia, pero allí se cuelgan el paraguas ese que es verdaderamente... Tú has visto qué bien lo llevan. La primera vez lo vi en Santiago de Compostela. Se lo cuelgan aquí de la gabardina, de lo impermeable. Que claro, es que ustedes se enteraron, no llevamos impermeable. Pues no, abrigo y parca y tal. Pero ¿cómo lo llevan? Además, ¿con qué natural? Parece que es normal que es un señor a un paraguas pegado. Dice, pero si el paraguas no se lleva así, ellos sí. Sí. Lo llevan muy bien. Bueno, pues en Galicia muy bien, y en otros sitios, pues bien, paseables. En Madrid no pasaremos de 27 grados, la máxima nacional en Murcia 34 y la mínima en la hermana Soria, Soria pura, cabeza de Extremadura. No sé, pero ¿cómo que es? Pero si Extremadura está en la otra parte, que es el extremo del Duero. En un extremo está Extremadura y en el otro está... Y los pastores se iban a la Extremadura cuando llegaba el invierno, es decir, el Pilar. Ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y escura, que decían entonces. Pues en Teruel y en Soria, ahora, cuando llegue más o menos el Pilar, los toros, las ovejas, etcétera, que han hecho, que siguen haciendo, el trayecto, la vereda, que se llama, pues se volverán a la Extremadura o a Jaén, que es otro de los sitios habituales. Así está el tiempo. Bueno, y con todo lo que no le preguntaron ayer a Sánchez, se podía hacer una entrevista extraordinaria, pero a Pepa, bueno. ¿Y por qué no le preguntó tal? ¿Y por qué no le preguntó por los prostíbulos del suegro? ¿Y por qué no le preguntó por la irrelevancia de España? ¿Y por qué no le preguntó por la ley de amnistía? ¿Y por qué no le preguntó sobre las campañas contra el PP? ¿Y por qué no le preguntó sobre el fiscal al lado del jefe del Estado este viernes? Que, claro, ¿qué va a hacer el jefe del Estado? ¿Y por qué tardó una semana en dejar que saliera el rey y usted estuvo una semana tocándose las narices en la Amareta? ¿Y no le parece mal, perdón, señor presidente, ir al hotel más caro de Europa, el Hermitage de Andorra? ¿Sabe usted que en Andorra guardaba las coimas la familia Pujol? Pero con todo lo que no preguntó, se podía hacer una entrevista estupenda. Claro que entonces no te la daría, natural. Pero repasemos algo. Sí, y no será fácil preguntarle por ello porque no se prodiga demasiado por los medios de comunicación el presidente. Llevaba más de un año sin aparecer y había aparecido en la SER. Sí. Eso ya... Bueno, sí. Pues efectivamente Pedro Sánchez no fue preguntado en Televisión Española por varios asuntos graves que merecen una explicación del presidente: los prostíbulos de su suegro, el papel de Zapatero, los vínculos con China, la posible financiación ilegal del PSOE, la relación con Venezuela, la trama navarra del caso Cerdán, las acusaciones de acoso sexual en Ferraz, las ayudas a los afectados por la Dana o sus largos y lujosos retiros vacacionales. El líder del Ejecutivo acusó, eso sí, de prevaricación a algunos de los jueces que investigan su corrupción, evitó la autocrítica y advirtió de que seguirá gobernando aunque no logre aprobar los presupuestos tampoco este año. También normalizó el encuentro que tendrá lugar esta tarde en Bruselas entre ella y Puigdemont. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Yo tengo que decirle, Pepa, con toda rotundidad, que yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Ya veremos, porque es el tiempo de la justicia, en qué acaba esto. Por tanto, quiero ser muy claro. Vamos a presentar los presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Yo creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente y desde el punto de vista político a mí me parece acertado. Todo claro, sirve a tus... Dice, vamos a pelear los presupuestos. No, los presupuestos se presentan
que no los has presentado. Se presentan y se aprueban o se rechazan. Y si se rechazan, como este sería tu tercer año gobernando sin ley presupuestaria, se dimite. Claro que si además te han imputado a la señora, al hermano, a tu fiscal y a ese juez que hace justicia, que hace política, es decir, a Pumpido, porque para juez que haga política, la ley de amnistía perpetrada por el infame presidente del Constitucional y su banda de grupis. Eso sí que es infame. O sea, que los jueces que investigan la corrupción de Sánchez prevarican. Pero los que prevarican para proteger a Sánchez de la mayoría que no tiene, entonces esos son muy malos. Ya se cree sus propias trolas, tú lo ves. Esos ojos que tiene de Walking Dead, de alguien que perteneció a una vida, a lo mejor egipcia, en alguna civilización perdida, quizá la micénica, ojos enrojecidos como si viniera de matar a alguien, o sea, bueno, lo que está matando es a España. Pero, sinceramente, este verano hemos visto un caso típico de la realidad catalana de todos los días. Una heladería que llevan unos argentinos muy echados para adelante, porque decir que los argentinos en España en general trabajan muy bien. Y entonces llega una señora, una de estas comisarias, que en el tiempo de ella siempre tienen más que cuando están en el poder, más dinero, más recursos, etc. Es la policía lingüística que tienen allí. ¿Para qué? Para acogotar al que no obedezca a los que le digan cómo tienen que hablar. En Cataluña, como en toda España, hay un idioma oficial, que es el español, y otro idioma también oficial, que es el catalán. La mayoría habla español. Este argentino, como la mayoría de los catalanes, en especial en Barcelona, habla español, que es una lengua oficial. Bueno, la que le montaron pintándole la heladería porque no sabía lo que era Maduixa. Maduixa no lo saben ni los que tienen fresas, pero es igual. Esa es la normalización. Más delincuentes que nunca en ningún sitio. Y ya que tengo que recurrir a Pablo Planas para que me cuente la última mamarrachada del nacionalismo catalán, porque el nacionalismo es comunista, es por supuesto antisemita, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado, Pablo, con la Armada Biodramina, que creo que naufragó ayer en el Golfo de Barcelona, será por golfos o en el puerto simplemente, porque se mareaban? Y acabamos de ver el testimonio de Open Arms, que ha dicho que ya no lo open, que los cierra. Closed Arms. Y que se marearon y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Qué hicieron? Lo hicieron a motor, a vela. ¿Cómo han explicado ese arrugamiento ante la cosa? Sí, bueno, pues que era una práctica que habían zarpado de Barcelona, pero no con la intención de llegar a Gaza, sino con la intención de darse una vuelta por la Costa Brava, subir hasta el Golfo de León y ver a ver qué panorama había. Desde luego fue una trampa propagandística en la que cayó gran parte de la prensa catalana, de los medios catalanes, porque bueno, durante todo el fin de semana hubo un gran despliegue de medios viendo la fiesta que había en el muelle de la Fusta, que es el muelle de la Madera. Una fiesta con Lluís Llach, con Macaco, en fin, con batucadas, con talleres infantiles, un ambientazo. Entonces salieron el domingo por la tarde y volvieron el domingo por la noche, entre otras cosas porque se veía muy claro que no tenían provisiones, desde luego no tenían provisiones para ellos y mucho menos provisiones para dejar o para depositar en algún lugar remotamente cercano a Palestina. No había, era todo mentira, era todo una farsa, era todo una expresión propagandística, que es lo que se les da realmente bien, porque llegaron a convencer a algunos medios de que estábamos ante la mayor operación humanitaria de la historia. Es que lo dijeron que era la mayor flotilla humanitaria de la historia. Estamos hablando de no más de 40 embarcaciones, que algunas pues casi eran tablas de paddle surf, sí, más que embarcaciones consistentes. Había un elemento pintoresco
que era el Bribón, sí, el barco que había tenido el emérito, que patroneado en esta ocasión por un concejal de Esquerra que se apellida Corona, es un concejal de Barcelona bastante conocido. A tal señor, tal honor, el Bribón. Pero el Bribón se ha tenido, han vuelto a zarpar, veremos a ver hasta dónde llegan en esta segunda intentona, pero el Bribón ya se ha quedado en puerto porque, por lo que dicen, no aguantaba, no llegaba ni a Menorca. Bueno, entonces, es que, claro, pues fíjate en Abu Dhabi, o sea... Oye, pero sí. es que yo he visto cosas ridículas y, claro, es un bulo eso de que se ha pasado al reggaetón, Lluís Llach, ¿no? Total. Porque sí, yo creo que es una de las bases del naufragio. O sea, se pone a cantar La Estaca por 19ª vez y, claro, la gente ya se tira al agua con tal de no, aunque sea el agua aceitosa del puerto de Barcelona, que siempre parece que tiene aceite, o parecía cuando yo vivía allí, aunque era encantador, aquel puerto era una cosa. Pero y Ada Colau y la zombie que van para no ir. O sea, y además no llevan comida. ¿Qué pensaban? ¿Que fueran los camareros, los de Gaza o qué? Bueno, es que además organizaron un despliegue de medios en la salida, digamos, con un pasillo para que Ada Colau accediera desde el muelle a la embarcación. Impresionante, ¿no? Parecía como esos partidos de la NBA en la que les hacen un pasillo para que salgan los jugadores. Bueno, pues en el mismo sentido. Todo esto tiene que ver con que Ada Colau quiere presentarse a las próximas elecciones autonómicas, quiere recuperar la alcaldía, y tiene que ver también con una operación de imagen de Open Arms, que estaba presente. Claro. Tenía una tienda en el Muelle de la Fusta y estaba ahí presente, bueno, pues dando apoyo a los valientes y arrojados expedicionarios. Acabamos de escuchar al jefe de Open Arms, esa organización que dice Vox que actúa conjuntamente con los negreros, con los del tráfico de tratas, cosa que es rigurosamente cierta, y que dice que es que él no quiere hacer viajes porque no quiere poner en peligro su tripulación. Yo, pero hombre, no eran héroes, iban a acabar con la hambruna y no llevan bocadillos. O sea, qué mamarrachos son, ¿eh? Bueno, es que hay una utilización de la causa palestina, pero vamos, en beneficio propio. Tiene nada que ver con los palestinos. Si algún palestino pensaba o que creía que esta gente le podía solucionar algo, que podía contribuir a la creación, porque ese era el objetivo, crear un corredor humanitario en el Mediterráneo, que es uno de los mares, por otro lado, más transitados del mundo, con más pateras, con más cayucos, con más... Sí. En fin. Bueno, y ahora vamos con la cuestión de fondo. En territorio que pagamos todos los españoles, en un territorio de la Generalidad de Cataluña, que es del Estado español, del Reino de España, que pagamos nosotros, va a arrodillarse hoy Illa ante el fugitivo Puigdemont. ¿Cómo se ha llegado a esto? Lo vamos viendo. Hoy aparece en la prensa que, como no, ha mediado Zapatero. El día menos pensado lo vemos dirigiendo La Vanguardia. Pero realmente, ¿qué hay detrás? ¿Qué pretenden lograr? Bueno, el germen de esta reunión está en Amareta, en Lanzarote, una reunión a tres entre Zapatero y Sánchez, en la que se pretende maniobrar para, garantizar la continuidad de la legislatura, en segundo lugar, sondear a Puigdemont para mirar de negociar los presupuestos generales del Estado del próximo año, y en tercer lugar, evitar los nervios que está manifestando Junts y el entorno de Puigdemont por la falta de interlocutor tras el encarcelamiento de Santos Cerdán. Y también hay otro factor externo, que es que el PSC y Illa pretende fortalecer el papel de Puigdemont ante la emergencia de Alianza Catalana y de Sílvia Orriols. Después es un paso previo, digamos, se interpreta como una previa de una foto que tiene que venir más tarde, que es la foto de Sánchez con Puigdemont. Aquí se viene a decir que es el primer gesto de amnistía política, ya que no se le puede aplicar a Puigdemont la amnistía total, porque está en duda si la malversación es amnistiable o no, y lo tiene que decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, que se va a conocer, por cierto, esta semana el informe del abogado general del TJUE. Luego la sentencia será para Navidad, pero se va a conocer ya, y por las declaraciones que hizo en julio,
es evidente que piensa lo que cualquiera que ve la ley de amnistía. Esta es una ley hecha a propósito en contra de cualquier Estado de Derecho y que desde luego no tiene ningún valor legal. Es un acto prácticamente delictivo, que es exactamente lo que es. Ahora, yo no sé si lo que buscan siempre es ganar tiempo o es que tienen que hacer el mamarracho todo el día. Porque antiguamente, a tiempos de Pujol, hombre, robaban más que nadie, se lo llevaban a Andorra, por cierto, no sé si al Hermitage, a ver a la bruja Avelina, acudía a Pujol y tal, pero hombre, todo tenía una finalidad, una lógica, lo entendías. Quieren hundir España y forrarse, pero esto no sé muy bien qué. Bueno, esto también viene precedido de una reunión baldía en Ginebra en la que, en fin, no se manifiestan avances. El gobierno tiene dificultades para concretar las promesas que le hizo a Puigdemont, el catalán, la oficialidad del catalán en Europa, el traspaso de las competencias de inmigración y control de fronteras. Esos son los dos puntos que están encallados. En cambio, y Junts se queja además de que las relaciones del gobierno con Esquerra son más fluidas. Pone como ejemplo precisamente que hoy se va a aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto para la quita autonómica, 80 y pico mil millones en todas las comunidades, 17.000. 89.000 me ha actualizado Luis Fernando Quintero. La deuda catalana de 89.000 que es que viene de hace más de 10 años. ¿Te acuerdas en tiempos del vampiro Montoro? Protodelincuente, amigo, ministro de Rajoy, sobre todo de Soraya, cuando hizo sacaron los bonos patrióticos, recordarás, y resulta que los patriotas catalanes no compraron ninguno, y al final los compró el Ministerio de Hacienda, que siempre pagamos los mismos. Sí, pero eso se hizo además porque Cataluña ya tenía unos estándares tan bajos de fiabilidad que no podía salir al mercado a pedir créditos. Entonces, de ahí es la creación del Fondo de Liquidez Autonómica, ¿no? Fíjate para lo que nos ha servido. Sí, pues para nada, o sea, para que la deuda cambie de manos otra vez y sí, pero siga en el bolsillo de los españoles, bueno, en el agujero del bolsillo de los españoles. Sí, bueno, Pablo, ese es otro de los asuntos que van a tratar, sí. Claro, sobre todo si hay algún mareo, si hay algún vaído, pese a la edad, si hay algún embarazo deseado o no, o cosas así, por supuesto, comunícanoslo, porque claro, nos llaman de América. ¿Qué pasa con la Armada Biodramina? ¿Qué es eso? Ya no van a salvar a ningún gazatí, que ahora ya están gazatí. Pues comunícanoslo, porque estamos realmente preocupados, sobre todo por Greta Zombie. Contad con ello. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo Plano. Vamos a continuar. A la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos. Con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, ayer uno de los dos grandes acontecimientos de la jornada fue el de la flotilla, la Armada Biodramina, que calificabas tú, que se preparaba para cruzar el Mediterráneo rumbo a Gaza y que apenas zarpó de Barcelona tuvo que dar la vuelta a la altura de Badalona, alegando que... de Badalona, que está pegado a Barcelona, además. Que hacía mal tiempo. Sí. Es un colofón algo chusco para una aventura que había hecho tan feliz a tanta gente. Sí. Juan Carlos Monedero recuerda que a él se le desbordaba un orinoco por las carúnculas. Le caía un orinoco, le corría un orinoco por las mejillas, decía. Será un orimoco lo que te corría. Sí. Lo decía con su habitual cursilería. Sí. El mar se ha llenado de dignidad y esperanza. Ay. Hacía mucho tiempo que un rumbo no señalaba de manera tan justa el compromiso de la gente decente. Y la gente decente deserta al primer rayo, ¿qué digo? Exacto. Al primer mareo, al primer vaído. Bueno, nosotros resistimos lo que habría que resistir, le ponía una comentarista en boca de Ada Colau. Pero si además nos ha contado ahora Pablo que no llevaban ni comida. Pero si se nubla... Claro, es que eso... En fin. Bueno, pero como decía, no fue el único. Tu analfabeta funcional, Irene Montero, fue a la despedida y expresó su solidaridad para que en Gaza entre comida, medicinas y romper el bloqueo de Israel. La sintaxis era así en el original. Exigimos al gobierno de España que deje de ser cómplice del genocidio y, para dar fe, remata con una afirmación intrínsecamente genocida. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Es decir, cuando mate a todos los judíos, claro. Exacto, un eslogan terrorista que reclama la aniquilación total del pueblo israelí. ¿Iba en bikini o no?
Porque este verano, sobre todo, ha ido en bikini, luciendo palmito, no sé. Habrá conocido a alguien, porque en verano ya se sabe que hay mucha vida social. Pues sí, y en fin, una cosa trae la otra, ya sabes. Sí. Bueno, pues mi querido Fernando Navarro y la admirable Inés Sainz aventuraban una hipótesis alternativa. Igual no es exactamente por mal tiempo, sino por esto. Y reproducían el anuncio del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que presentó un plan al gobierno para detener la flotilla. Ben-Gvir pretende capturar a los 50 activistas y acusarlos de intento de socavar la soberanía de Israel y apoyar a Hamas, lo que implica acusarlos de colaboración con el terrorismo. Los expedicionarios creo que son en realidad 300, pero se me ocurre un mejor destino, que sería ofrecérselos a Hamas como rehenes. En la misma línea, Cristian Campos sugería que se comieran unos cuantos años de cárcel en una prisión de máxima seguridad junto a sus admirados terroristas palestinos para que convivan con ellos hasta que se aburran. Mario Noya expresaba su reacción con hilaridad. Ja, 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 decía escuetamente. Bueno, hay que decir que es que ha declarado que ya hay unas celdas preparadas y, claro, el problema es que si vas sin bocadillo a una celda, ni siquiera un bocadillo con lima, ¿qué haces en una celda? Es ridículo. Porque pues sí. Es que, pero de verdad, que no llevaran ni un bocadillo, es decir, era salir para volver. Qué bonita es Badalona vista desde un aeroplano, o sea, es fantástico. Era ridículo. Bueno, dicen que van a salir hoy, ya veremos lo que da. El de Open Arms ha dicho que él no va a poponer en peligro a su grupo, ¿eh? Claro. Que su gente toma, claro, no ibas a la guerra, pues venga, hombre, ánimo. Pero bueno, es que yo creo que el baranda de Open Arms, comparado con Greta Zombie y con Ada Colau, hombre, es un monumento al sentido común. Bueno, sobre todo que ya está en disposición de perder mucho. Las otras están pues buscando, pues, es como ¿qué fue de? Te fijas, ya estaban descatalogadas las dos. Y con esto ven una nueva vida. Así es. Bueno, y sobre la otra gran noticia, la comparecencia de ayer ante Pepa Bueno del presidente del gobierno, baste este ejemplar resumen de Cayetano Álvarez de Toledo de la entrevista Masaje en el telediario de la 2. Resumen de su primera entrevista en más de un año. Primero, seguirá gobernando con o sin presupuestos. Segundo, los jueces que investigan a su familia prevarican. Tercero, convocar elecciones sería paralizar el país. Un demócrata de manual de resistencia, concluye. Y has visto que las sicarias, las boquirrotas, las tontilocas que le hacen los coros, el dudúa, dicen, siempre se han celebrado elecciones a los 4 años. Mentira, las últimas, por ejemplo. ¿Mentira? Pero si es todo mentira. Podríamos hacer una lista ahora mismo. Prácticamente nunca se han cumplido los 4 años más que alguna vez en la segunda legislatura. Mira, y Aznar le sobró una semana, por cierto. Pero Felipe las 2 primeras, la tercera ya no, la cuarta ni te cuento. Sí. Así es. Bueno, habrás visto con seguridad algún vídeo de Javier Ruiz, ese irredento sanchista que ha enchufado a su novia en su programa y dice y repite que desde que está Sánchez en la Moncloa, la delincuencia ha disminuido drásticamente. Querrá decir que se ha colocado, porque yo recuerdo... Bueno, esta es la que ha llamado estúpidos a todos los que votan al PP y a Vox. Sí, señor. Bueno, 11, 12 millones no está mal para empezar, ¿no? Muy mona no está de acuerdo. Desde que Sánchez y su banda de comunistas han asaltado el poder, las agresiones sexuales con penetración han aumentado de 1.387 a 5.206. Y da fe de ello con un cuadro del Ministerio del Interior. Los asesinatos han aumentado en un 13,4%. Los delitos graves y menos graves de lesiones en un 62,8%, delitos contra la libertad sexual en un 81%, agresión sexual con penetración en un 275,3%, robos con violencia e intimidación en un 2,4%. Han disminuido los robos con la fuerza en domicilios, los hurtos y el robo de vehículos. Ha aumentado el tráfico de drogas. El total de infracciones penales ha disminuido en un
un 2,4%. Lo que este Ruiz no parece tener en cuenta es que no es solo la cosa cuantitativa, también está lo cualitativo. Pero él te dirá, pues en mi urbano pasa. Claro. Habrás oído hablar de las matemáticas alternativas. El País ha dado con ellas al explicar lo terrible que es el bachillerato para las familias. Las chicas, decía el periódico de Juste, sacan cada vez mejores resultados que sus compañeros, pero están pagando un precio. Un 118% de ellas sienten mucha presión. El 118%. ¿Pero qué es esto? Eso es que añaden a los trans. ¿O qué? Bueno, O la inflación, el precio, la inflación que debe andar por ahí en estos años. Oye, pero... ¿Y decíamos que era mala Pepa Bueno? Esto es la guerra civil, la guerra que hay contra Gugurlian. Pues Gugurlian se ve que ha puesto a alguien, pues no sé, lo mismo a Muñoz Molina, que dice que vamos a ir al decrecimiento económico, que es lo que mejor nos va. Creo que van a devolver todo el dinero de Manolita Gafotas, que ganó Elvira Lindo. Bueno, van a darlo también a Open Arms o a Closer Pockets, sí, cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que no tendrán prisa. Claro, pero es que siguen en guerra. Es que quieren comprar prisa sin dinero. Y claro, el otro, que cuando ellos van, ha vuelto 3 veces, pues un golfo que se ha hecho rico con esto, dice, ¿de qué? ¿A mí o me dais más de lo que puse o de aquí no me movéis? Claro, y están en eso. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, si Dios quiere. Si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, has de saber, Silvia, que están ya calentando Luis Herrero y Paco Rosell, que vienen hoy. Me preocupa mucho porque Luis, que viene de zona marítima, ¿qué piensa de la Armada Biodramina? Es un naufragio de ayer. Que nos cuente sus experiencias marineras. También. ¿No? Podría. Hola, hermano Bogamante. Bueno, nosotros... Hermana Figala. Yo voy a proponer hablar del capitán general. Sí. Que es el presidente del gobierno, que como le gustaría ocupar todos los altos puestos, todos los mandos habidos y por haber, pues oye, ese seguro. El capitán Garfio, más bien, sí. Bueno, no le decidas a los oyentes, que después no te puedes imaginar cómo se nos pone el contestador. Ayer nos decían muchos que no iban a ver la entrevista, que nos iban a castigar de esa manera, porque era bastante previsible lo que iba a suceder, y es verdad que no se cumplió a rajatabla. También te diré que no resistieron muchos la tentación. Y claro, pusieron algunos de los múltiples canales de Radio Televisión Española porque faltaba que lo pusiesen en el canal infantil. Es el único que se libró. Así que queremos preguntar hoy a los oyentes, en base a la entrevista que vieron o los fragmentos que hemos emitido en el programa, que nos cuenten qué les pareció esa entrevista y más concretamente una lección de periodismo básico, que hay veces que no hace falta tener la titulación. ¿Qué le hubiesen preguntado al presidente del gobierno nuestros oyentes? Seguro que se les ocurren infinidad de cuestiones. No sacó lo del hundimiento de la Armada Biodramina, ¿no? No. Mira que era propicio, ¿verdad? No. Porque España ha dicho que va a reconocer el Estado palestino y estos eran los almogávares que iban a tomar posesión de aquellas playas. En ese momento se puso campanudo, te diré, Federico. En ese momento de la entrevista sacó pecho. Sí, él siempre se pone a fingir el ridículo más absoluto, porque España es que no pinta nada, ya ni para mal. O sea, no nos tienen en cuenta ni para criticarnos. O sea. Bueno, pues vamos a esperar esos mensajes en el 648 91 92 60 y por supuesto les leemos también en @lamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana de Federico. Es radio.